Vamos a hablar de columna vertebral. La columna vertebral es la superposición de huesos cortos denominados vértebras que forman el eje medio del cuerpo. Si uno hiciera una consideración, esto es anterior, esto es posterior, sobre la disposición o las curvaturas de la columna vertebral, vamos a decir que presenta diferentes curvaturas en el eje antero-posterior. Las mismas son una curvatura de convexidad anterior, denominada lordosis cervical, una segunda curvatura de convexidad posterior denominada sifosis dorsal, una tercera curvatura de convexidad anterior nuevamente denominada lordosis lumbar y una última curvatura de convexidad posterior denominada sifosis sacrocoxígea. Entonces, las curvaturas de la columna que tienen convexidad hacia anterior se denominan lordosis y las que son convexas hacia posterior se denominan sifosis. Por si alguien no recuerda, para no confundir convexidad de concavidad, utilizábamos el ejemplo de la cuchara, donde uno colocaría el contenido de la cuchara es la concavidad y la parte posterior de la cuchara es la convexidad. Cóncavo y convexo, ¿sí? Lo mismo que hacemos con la palma de nuestra mano, la cavidad es la concavidad y la convexidad es la parte redondeada. Entonces, volviendo a la columna, en el eje antero-posterior presenta una lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y sifosis sacrocoxígea. Esto es en el eje antero-posterior. Luego, en el eje medio, la columna va a tener las desviaciones del eje medio de la columna se denominan escoliosis. Generalmente existe una leve escoliosis a nivel torácico hacia el lado derecho por la presencia de la aorta, que es un tronco arterial muy importante de nuestro cuerpo, por lo cual la presencia de la misma hacia el lado izquierdo determina que la columna a nivel torácico tenga una leve inclinación hacia la derecha. Es una escoliosis fisiológica. Luego existen las escoliosis, que son las variantes por malformaciones o por alteraciones de la columna en sí, que son patológicas. Entonces existe a nivel torácico la escoliosis fisiológica por la presencia de la aorta. ¿Se entiende? Esto es izquierdo y esto es derecho. Esto es superior y esto es inferior. Para comenzar, vamos a decir que la columna es una superposición de vértebras, que sabemos que las vértebras son huesos cortos, que se va a dividir en diferentes regiones: cervical, torácica, lumbar, sacrocoxígea. A nivel cervical vamos a encontrar 7 vértebras que se van a denominar C1 a C7. A nivel torácico, T1 a T12, que son 12 vértebras que les decimos torácicas y no dorsales, porque dorsales son todas las vértebras, están en el dorso. Las lumbares van a ser de L1 a L5. Las sacras están fusionadas en un hueso que se denomina hueso sacro, y las coxígeas son de 3 a 5 según diferentes bibliografías. La columna vertebral mide 73 a 75 centímetros en un adulto promedio y va, como dijimos, va a soportar hacia proximal el peso de la cabeza y hacia distal va a articularse con los huesos ilíacos por medio de la cintura pelviana. Para el estudio de la columna vertebral necesitamos conocer lo que denominamos las partes de una vértebra o una vértebra tipo. ¿Por qué? Porque cada sector va a presentar diferentes características que van a hacer que podamos identificar a las vértebras según su región. Una vértebra tipo va a estar compuesta por un cuerpo, va a estar compuesta por 2 pedículos,
2 apófisis transversas, 4 apófisis articulares, 2 láminas y un orificio raquídeo u orificio foramen vertebral. Vamos a dibujar una vértebra tipo. Si esto es anterior y esto es posterior, vamos a encontrar el cuerpo situado hacia anterior, del cual mediante los pedículos se van a desprender las apófisis transversas, que van a ser 2 laterales, derecha e izquierda. Continuándose hacia atrás, van a dar origen hacia la apófisis espinosa, a la apófisis espinosa, cuerpo, pedículo, apófisis espinosa, apófisis transversa, apófisis espinosa, conducto vertebral o foramen vertebral, láminas y las apófisis articulares, que van a ser 4, que van a ser 2 superiores y 2 inferiores. Según sea la vértebra, van a tener diferente orientación y diferente localización. Esto es una vértebra tipo. Según sea una vértebra cervical, va a tener diferentes variantes. Vamos a dibujar una vértebra cervical. La vértebra cervical, a diferencia de la vértebra, por ejemplo, lumbar o torácica, presenta su cuerpo de manera que su diámetro transverso es mayor que su diámetro anteroposterior, por lo tanto es cuadrangular. En su extremo superior del cuerpo vamos a encontrar 2 extremidades, siendo esto anterior y posterior, que se denominan apófisis unciformes. Todo lo que denominemos en anatomía como unciforme hace referencia a uncus, que es gancho, por lo cual van a ser 2 saliencias. El conducto raquídeo va a ser más bien triangular y se va a desprender. Sus pedículos van a dar origen a una rama anterior y una rama posterior, que van a originar un orificio que las caracteriza, que es el orificio o conducto, orificio transverso, porque está dentro de la apófisis transversa y va a dar paso a la arteria vertebral. Hacia posterior se va a continuar con las láminas, que van a finalizar en la apófisis espinosa, que es bituberculada o bífida, 2 tubérculos. Esto también las caracteriza a las vértebras cervicales. A su vez van a presentar las apófisis articulares superiores y las apófisis articulares inferiores. Esto en lo que respecta a una vértebra cervical tipo, porque luego vamos a ver que las vértebras cervicales van a ser C1, C2, C6 y C7, que presentan características particulares. C1 va a ser el atlas, C2 va a ser el axis, C6 va a presentar, que ya se los digo, en la raíz anterior de la apófisis transversa va a tener una saliencia que se denomina tubérculo de Chassaignac o tubérculo carotídeo, por la relación que tiene con este vaso que la caracteriza. Y la vértebra séptima cervical es una vértebra de transición entre las torácicas y entre las cervicales, por lo cual su cuerpo va a tener características de vértebra intermedio entre cervical y torácica. Por ejemplo, en lo que respecta a las vértebras cervicales, nos vamos a encontrar con la cervical 1 y con la cervical 2, que tienen características propias, como lo son el atlas, que es la cervical 1, y el axis, que es la cervical 2. Para comenzar, vamos a decir que el atlas es una vértebra que presenta un arco anterior, siendo esto anterior, y un arco posterior.
¿Qué vamos a decir? Que el arco anterior del atlas se va a continuar con las masas laterales que alojan a las cavidades glenoideas, que van a servir para articular. Son superficies excavadas, articulares, que van a permitir la articulación con el hueso occipital hacia superior. Hacia lateral se continúan con las apófisis transversas, las cuales presentan un orificio, como mencionamos anteriormente en las generalidades, que es el orificio transverso, que sirve para el paso de la arteria vertebral. Vamos a ver que presenta un tubérculo anterior y un tubérculo posterior que haría las veces de apófisis espinosa, sería el análogo, y una superficie excavada en el arco anterior que sirve de articulación para la apófisis odontoides del hueso axis, que vamos a ver a continuación. Esto es a nivel de la cara superior, apófisis articulares superiores. A nivel de la cara inferior, el atlas presenta las apófisis articulares inferiores para articularse con el axis. Bien, recuerden entonces, superficie articular para la apófisis odontoides, tubérculo anterior, tubérculo posterior, agujero u orificio foramen transverso en las apófisis transversas, superficies articulares superiores o cavidades glenoideas, y a su vez va a presentar en el arco posterior un relieve que deja la impronta de la arteria vertebral. No un relieve, sino una depresión por el peso de la arteria vertebral. Este es el foramen vertebral o foramen raquídeo. En lo que respecta al axis, vamos a hacer una vista superior, siendo esto anterior y esto posterior, y vamos a ver que presenta su apófisis odontoides o diente, dos superficies laterales que van a ser articulares o carillas articulares para el atlas, esto a nivel del cuerpo. Y hacia posterior vamos a encontrar la apófisis espinosa, que es bituberculada. Hacia abajo van a estar, este es el foramen raquídeo o foramen vertebral, y hacia inferior van a estar las apófisis articulares para la cervical 3. Si hacemos una vista de frente del axis, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver su apófisis odontoides o diente, las dos superficies articulares para el atlas o apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores, siendo una vista anterior. Ahora vamos a pasar al estudio de las articulaciones cráneo-vertebrales. Siendo anterior y posterior, vamos a dibujar una vértebra dorsal. Su cuerpo es redondeado, su orificio ya no es tan triangular, sino que es más bien redondeado. Sus apófisis transversas no presentan ningún orificio. Sus láminas convergen hacia la apófisis espinosa, que ahora vamos a hacer un dibujo. Siendo anterior, posterior, este es el cuerpo. Y vamos a observar que presenta la apófisis articular superior, una apófisis articular inferior, una apófisis espinosa que va a ser descendente y cuadrangular, y a su vez va a presentar hacia superior una carilla costal, y también se va a ver reflejada en la apófisis transversa para articular con apófisis transversa, cuerpo, pedículo, apófisis articulares superiores, apófisis articular inferior, apófisis espinosa, para articular con las costillas. Presentan dos medio carillas o hemicarillas, una superior y otra inferior, para que se coloque la costilla, que luego vamos a estudiar cuando estudiemos las articulaciones costovertebrales, así como en la apófisis transversa.
Aquí articula la cabeza de la costilla y aquí articula el cuello. Como veníamos diciendo, el cuerpo es más bien redondeado, no es cuadrangular como las apófisis, como en los cuerpos de las vértebras cervicales, perdón. El orificio vertebral o foramen vertebral es más bien redondeado, las apófisis transversas no presentan orificio y a su vez tenía la hemicarilla, recuerden, para la vértebra, para la costilla que presenta, esto es una costilla, presenta en su extremo anterior, va a tener dos carillas articulares, una para la vértebra superior y otra para la vértebra inferior, por lo tanto estas son hemicarillas. La apófisis transversa está la superficie articular para el cuello de la costilla, que se va a situar de esta manera. Y bueno, por último destacar la disposición de la apófisis espinosa como dibujé aquí abajo. Recordar que las vértebras torácicas son torácicas, no son dorsales y son en número de 12. En lo que respecta a las vértebras lumbares, vamos a decir que son en número de 5 y que presentan un cuerpo aún más voluminoso que las vértebras torácicas. Presentan un orificio que es más bien triangular y alargado, ya se va pareciendo al orificio sacro. Sus apófisis transversas son más bien largas porque representarían, hacen una analogía a las costillas lumbares, se puede llegar a denominar. Presenta apófisis articulares y hacia posterior su apófisis espinosa, que es más bien cuadrangular y horizontal. No presentan carillas articulares para las costillas, a diferencia de las vértebras torácicas. Y sus carillas articulares miran hacia adentro, ¿sí? A diferencia de las vértebras torácicas, cuyas carillas articulares, volviendo a la vértebra torácica, estarían situadas aquí, las articulares superiores y las articulares inferiores, y miran hacia atrás y hacia posterior. Fíjense que aquí lo dibujé, las carillas articulares superiores, y hacia anterior las carillas articulares inferiores, lo que no sucede con las vértebras lumbares, que miran hacia adentro. ¿Está claro? Entonces, si uno tuviera que hacer un resumen de las diferencias de las vértebras, vamos a decir que las vértebras cervicales presentan el orificio o foramen transverso, que tienen un cuerpo cuadrangular, que tienen un orificio más bien triangular de base anterior y que tienen una apófisis espinosa que es bituberculada o bífida. Las vértebras torácicas presentan un cuerpo redondeado, presentan un orificio vertebral también redondeado, presentan una apófisis espinosa que tiene disposición descendente, presentan las carillas articulares costales. Aparte de sus 4 carillas articulares, presentan las carillas articulares para las costillas. Las vértebras lumbares son las que tienen su cuerpo de mayor tamaño, el cuerpo las caracteriza. Tienen sus apófisis transversas, que son apófisis transversas de mayor longitud. Presentan una apófisis espinosa que es cuadrangular y horizontal. Y las carillas articulares para las vértebras superiores miran hacia adentro. Las apófisis articulares tienen disposición hacia adentro. Con esto tenemos resumido los diferentes vértebras.